Hay un pasaje en la Biblia que usted lo conoce más que de memoria, usted lo ha oído y lo ha predicado a lo mejor infinidad de veces, que tiene que ver con la plática de una mujer que una mujer realizó o tuvo con el Maestro Jesús de Nazaret. La plática que él comenzó porque él buscó la oportunidad de hablar con esta mujer. Usted sabe a quién me estoy refiriendo. Ese pasaje bíblico se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Evangelio de Juan, capítulo número 4. Evangelio de Juan, capítulo número 4. Evangelio de Juan, capítulo número 4. Hay dos aspectos, tal vez más, en el pasaje bíblico que tienen que ver con la plática que Jesús realizó con una mujer, primeramente, y con sus discípulos en segunda instancia, cuando la mujer había sido convencida, convertida, conquistada en su corazón y convencida de que él que estaba enfrente, Jesús, era el Mesías que había de venir. Ella conocía de ciertos aspectos y usted lo mira plasmado ahí en ese pasaje de Juan capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Si usted cuenta, eso me llama la atención, son cositas sencillas que a veces uno no se da cuenta, pero si usted se pone a contar o a contabilizar las veces que Jesús le habló a la mujer, que habló a su corazón, son 7 las veces que Jesús le habló. 7 veces. 7 es un número, de acuerdo a algunos aspectos de numerología bíblica en un momento dado, que no es algo que tenemos que estar metidos plenamente en eso nada más, pero indica o nos habla de un número de plenitud, algo completo, algo lleno, total. Entonces, le habló 7 veces a su corazón, a su alma. Así como Jesús desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz del Calvario derramó 7 veces sangre por nosotros, cuéntelas, así también en esta ocasión, en este pasaje bíblico, le habló 7 veces al corazón de esa mujer necesitada. Jesús tenía que salir de Judea porque había ciertas situaciones que se estaban presentando. Se lo voy a narrar así rapidito. Jesús, decían los fariseos, que hacía y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Y Juan era considerado un profeta para el pueblo. Y era un hombre muy amado y muy apreciado por el pueblo y respetado por las autoridades y aún por los judaizantes, fariseos y demás. Este comentario pues podría causar alguna disensión, algún pleito, alguna situación difícil entre los discípulos de Juan y los apóstoles del Señor, o los discípulos de Cristo Jesús. Podría ser que eso aconteciera. Y por lo tanto, entonces, Jesús decidió ir de Judea a Galilea una vez más. Y aunque dice el versículo 2 de ese capítulo 4 de Juan, que no era Jesús el que los bautizaba, eran sus discípulos los que bautizaban a los demás. Pero de todas maneras, pues él decide salir de Judea e irse a Galilea. De Judea a Galilea, el camino más recto para transitar, y así lo dicen las leyes establecidas en un momento determinado, que el camino más corto entre 2 puntos es la línea recta. El camino más recto y más rápido, más corto para llegar de Judea a Galilea era atravesando o pasando por la región de Samaria. Samaria era menospreciada, era mal vista por las personas que eran de pura sangre judía, porque aunque los samaritanos eran judíos, voy a declararlo de esa manera, y aunque los samaritanos eran considerados, ellos se consideraban como tales, como judíos,
pero eran una mezcla entre judíos y paganos, entre judíos y gentiles. En algún cautiverio se mezclaron y entonces apareció este tipo de grupo, este tipo de raza, mezclados, mitad sangre judía, mitad sangre gentil, pagana dicen algunos, impía dirán otros, bueno, como sea que usted lo quiera ver. Pero Jesús, sabiendo las necesidades que habían en Samaria, no tanto la situación geográfica, téngalo en cuenta eso, porque si era más corto el camino, era lógico entonces que dijera Jesús, bueno, aquí es más corto y para qué andar con atajos y para qué andar con recovecos y dándole vueltas al asunto y andar yendo por otros sectores cuando puedo atravesarme aquí y llegar rápidamente o más rápido que por el otro lado, por el otro sector. Por el otro sector había que ir por la ciudad de Perea y dar una gran vuelta para poder llegar hasta Galilea, y ahí era recto el asunto. Pero como la ciudad era mal vista, era menospreciada, los judíos tenían ganas de que se incendiara esa ciudad y que todos los samaritanos se quemaran, entonces pues la gente no transitaba por ese sector. Además era como la hora sexta, y la hora sexta, de acuerdo al tiempo del día judío, eran las 12 del mediodía. Eso indica que era caliente, eso indica que estaba el tiempo muy caluroso, y que Jesús, siendo Dios, pues no necesita nada, pero actuando como 100% hombre sobre la faz de la tierra, pues se fatigaba y seguramente se cansaba y tenía sed y tenía necesidades de comer y tanta cosa por el estilo, como todo humano, como todo hombre también. Ahora, él dice el versículo 4 de Juan capítulo 4, algo que es impactante: y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario, ¿porque era más corto? ¿Porque geográficamente era más fácil llegar? No, le era necesario porque Jesús es omnisciente, porque es Dios todopoderoso. Le era necesario porque Jesús sabía que en Samaria no una persona, sino multitudes estaban sin Dios y sin esperanza, pero que iba a llegar una mujer al pozo de Jacob, considerado el pozo de Jacob, de donde Jacob había bebido o tomado agua con sus hijos y que se lo había entregado a su hijo José, y que a ese pozo llegaba la gente a tomar agua para sus casas, y esta mujer con necesidades profundas en su alma iba a aparecer ahí, y que esta mujer iba a ser la proclamadora de un mensaje de salvación a toda una aldea de samaritanos. Jesús lo sabía, y porque él lo sabía, le era necesario pasar por Samaria. Vino entonces a esa ciudad, entró a Samaria y llegó a un lugar de Samaria, a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Ahí lo puede ver usted en el versículo número 5, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo, ¿verdad? José. Mire el versículo 6, por favor. Juan 4:6. ¿Lo tiene ahí? Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, mire, ahí está, ¿verdad? Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del mediodía. Mire qué tremendo, había calor, había sed, y cuando él estaba ahí sentado junto al pozo, o ahí en el pozo, vino una mujer de Samaria a sacar agua, una mujer necesitada. Y cuando Jesús la vio, a lo mejor, como algunos han pensado, la mujer se molestó con Jesús de entrada, porque lo reconoció que era judío, y los judíos y los samaritanos no se llevaban bien entre ellos. Pero seguramente también tenía un problema esta mujer. La mujer estaba acostumbrada, la mujer parece que era de mala reputación, parece. Algunos comentaristas dicen que había tenido 5 maridos, y usted lo sabe bien, lo del pasaje bíblico, pero que esos maridos ella no había tenido ningún tipo de problema con ellos, se había casado con todas las de la ley, se habían muerto a lo mejor y habían enviudado, o a lo mejor se habían separado, le dieron carta de divorcio por A o B razones, qué sé yo. Pues de todas formas, sea que sí o sea que no,
con la persona que convivía en ese momento no era su marido, y por lo tanto entonces la mujer era marido de otra, quiere decir, y por lo tanto la mujer estaba en adulterio, y adulterio es pecado. No solo el adulterio es pecado dentro de las congregaciones, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros los que predicamos hacemos ver y hacemos énfasis en la bebida, en el alcohol, en el fumar, en las mujeres y bueno, esto y lo demás, en el sexo ilícito, pero no decimos más nada de otro tipo de pecados. Y no hay escala de pecados a mi manera de ver. No es que un pecado es peor que el otro, todo es pecado, pecado es pecado y se toma de la forma que es delante del Dios Todopoderoso. Dios juzgará a cada uno de acuerdo a sus obras, y es un pecado que para uno es pecadito, pecadillo, o como usted lo quiera, casi picadillo, pues entonces pues uno cree así, uno piensa que no es problema, pero delante de Dios pecado es pecado. No hay pecados verdes y amarillos y rojos y negros y morados y como sea. Es pecado. Si le fallamos a Dios, si erramos el blanco, entonces cometemos pecado. Pero Jesús, sabiendo que aquella mujer tenía una necesidad, sea cual fuera, o muy profunda, o muy superficial, pero de todas maneras estaba muy necesitada de Dios, Jesús, cuando la mujer se acerca, no la cuentea, no le dice un piropo, no le dice algo fuera de orden o fuera de tono, sino que le dice: dame de beber. Fue la primera frase que Jesús entabló con aquella mujer necesitada. 7 veces le habló, 7 veces dije es número de perfección, 7 veces para ablandar su alma, 7 veces para tocar las fibras internas de su corazón, 7 veces para que de manera perfecta la palabra del Señor fuera proclamada a su corazón, para que esta mujer cambiara de parecer, cambiara de actitud. Cuántas veces Dios habló a nuestra vida, cuántas veces Dios nos estuvo llamando, cuántas veces Dios estuvo tocando a la fibra de nuestro corazón o tocando a la puerta de nuestro corazón. Cuántas veces el día de hoy, que ya somos hijos de Dios, todavía Jesús está a la puerta llamando para que le abramos la puerta porque lo hemos dejado afuera. Cuántas veces el Señor nos puede pedir que hagamos algo por Él y para Él, que hagamos algo dentro de su obra. Dame de beber. Hay gente que está necesitada afuera y que usted y yo podemos, teniendo el agua viva que es Cristo Jesús operando dentro de nosotros, teniendo ríos de agua viva que fluyen en nuestro ser, podemos darle de beber y saciar la sed del sediento pecador que está en el mundo, muerto en delitos y pecados. Jesús le dijo a esa mujer: dame de beber. Nosotros podemos hacer algo en favor de las personas que necesitan ese toque maravilloso. Claro, en este caso lo comparo así, pero no es que Jesús anduviera en pecado o algo por el estilo. Usted debe de comprender lo que quiero expresar. Pero Jesús le habla diciendo ante su necesidad: dame de beber. Quiero agua de este pozo, dame de beber. Mire el versículo 8. ¿Por qué le pide a ella? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. No había que comer, no había que beber. Sus discípulos habían ido para ir a comprar comestibles y de esa manera compartir juntos. La mujer samaritana le dijo, versículo 9, ahí puedes seguir la lectura: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No es posible que tú me vengas a hablar diciéndome que te debe beber si tú eres un hombre judío, pues si yo soy una mujer samaritana. Además no es lícito hablar. Además tú me pareces un rabino, un maestro, y no es lícito hablar una mujer en público con un rabino. Jesús le responde, el versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, el don inefable de Dios para la humanidad se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. El don es regalo, don es favor, don es gracia. El don, el favor, el regalo, la gracia de Dios para el mundo entero, que es el antídoto para el pecado, se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Si conocieres el don de Dios, hermano, ¿por qué a veces no le pedimos nada a Dios entonces? Porque no conocemos el don de Dios. ¿Por qué no pedimos las cosas tal y como deben de pedirse? Porque no conocemos o no hemos tenido un conocimiento
conocimiento pleno de qué es el don de Dios, de quién es el don de Dios. El don de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Aleluya. Agua no estancada, agua que corre, agua que no sirve solamente para quitarte la sed por un instante, sino agua que trasciende la esfera de lo natural y se mete o se introduce en la esfera de lo sobrenatural. Iglesia, usted vive en lo natural porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero su corazón, aunque usted viva en lo natural, su corazón ha sido tocado y lavado del pecado por la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. El Señor nos ha hecho una transfusión de sangre en nuestro torrente sanguíneo, hablo espiritualmente, y nosotros somos sobrenaturales. Dependemos de un Dios sobrenatural, aleluya. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Nuestra ciudadanía es del reino celestial. Por tanto, debemos vivir dentro de la naturalidad en que estamos acá, poniendo nuestros pies sobre la faz de la tierra. Debemos vivir como sobrenaturales, no dejando de lado las situaciones de este mundo, pero sí, aunque pisemos con nuestros pies sobre la faz de la tierra y tengamos que alimentarnos de las cosas que en este mundo se compran o se consumen, y aunque tengamos que actuar de esta manera, porque así es la forma como tenemos que trabajar, estudiar y tanta cosa, pero en medio de todo, en esos lugares, en esas situaciones, debemos mostrar la sobrenaturalidad de Jesús operando dentro de nosotros. ¿Cómo es eso? Tenemos que tener una visión más clara, más amplia de quiénes somos y quién es el don de Dios para nuestra vida. Si así lo conociéramos, viviríamos vidas mejores, viviríamos vidas de victoria, estaríamos llenos del agua viva, el agua que va a saciarte no solo para un instante, sino que va a trascender por siempre y para siempre. Agua viva que va a fluir en ti eternamente, iglesia de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva, no te la negaría. Dios no te va a negar el agua viva. Dios no te va a negar su presencia. Dios no te va a negar su Espíritu Santo. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas o favores, regalos a nuestros hijos, cuánto más el Señor Dios Todopoderoso no nos dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Aleluya. Debemos vivir en lo sobrenatural. Debemos vivir una vida mejor. ¿Para qué estar perdiendo el tiempo en ver dónde tenemos que hacer las cosas o cómo tenemos que hacerlas o dónde hay que pasar para poder ir de un lugar a otro, o que este es un legalismo, mejor darle la vuelta, no pases por ahí, uy, cuidado, uy, allá, uy, aquí, uy, al otro lado? Es mejor vivir dentro de lo sobrenatural y dejar que Dios sea el Señor de nuestra vida, el Señor de todas las áreas de nuestro corazón, que Él gobierne todo nuestro ser como Él quiere gobernarlo. Iglesia, Él desea darnos agua viva, no solamente que sacie un rato tu sed física, sino algo que te llene y te sustente para toda la eternidad. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Gloria al nombre de Jesús. La mujer le dijo, versículo 11, porque esa es la manera normal de reaccionar, y así reaccionamos hasta los más pintados, hasta en las familias más bonitas esto se da. Cuando yo no lo veo claro, cuando yo no lo veo así en mis manos, que ya lo tengo y que lo palpo y que lo siento, entonces no lo puedo creer. Hay un eslogan que está sacando uno de los canales de televisión que dice algo así como: lo veo, lo creo. Usted tiene que creer para poder ver las cosas. En la obra de Dios no es lo veo para poderlo yo creer, sino que sin verlo habéis creído, y porque habéis creído sin verlo, entonces tenéis la dicha y la bendición de ser llamados hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pues algunos habrán visto siluetas del Maestro, algunos habrán dicho que miran al Señor, que se les manifiesta y que el rostro no se lo miran. Normalmente la gente dice eso. Algunos dicen que es como rayos de luz, y bueno, una luz que los deja medio ciegos, que la ropa es demasiado blanca y esto y lo otro, y dicen tantas cosas. Y bueno, gloria a Dios por todo eso. Pero en medio de todo eso, en medio de todas estas cosas que nosotros podemos decir que contemplamos,
hagamos, hermanos amados, debemos dejar que esa luz y que esa bendición reine y more dentro de nuestras vidas también. ¿Para qué? Para que podamos mostrarle al mundo esa bendición de que somos en verdad hijos de Dios, que Dios vive en nosotros y que separados de Dios nada podemos hacer, pero que con el Señor seremos ahora y siempre más que vencedores. Normalmente podemos decir: Señor, qué raro, ¿verdad? Pues yo no entiendo esto que me estás diciendo y no lo puedo hacer porque no le encuentro sentido, no lo veo, y si no lo veo no lo puedo creer, no lo puedo entender. La mujer le dijo, versículo 11, Juan 4:11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. No tenía un cántaro, no tenía un balde, no tenía un guacal, no tenía ni una copa para la cena del Señor, no tenía nada. Pues además las copas de la cena eran grandes en aquel entonces, pero entonces no tenía cómo. Los discípulos no estaban ahí, no andaban guacales, no andaban nada, a lo mejor con qué sacar agua de algún pozo en un momento determinado. Entonces la mujer le dice: no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Las limitaciones para la mente humana son superadas por el poder de Dios. Aleluya. Porque nosotros somos limitados y nosotros vemos un tope ahí y decimos: no se puede, ya no pude seguir porque había un tope. El que quiere busca alguna solución. El que quiere mira cómo realiza las cosas. El que quiere, si va en vehículo, pues deja el vehículo tirado ahí y se va, pues en un momento dado. Pues estoy hablando una cosa así pues hipotética, ¿verdad? Tal vez no sea exactamente así que lo vamos a hacer todos, pero alguno que otro tal vez lo hará. Pero en este caso la mujer le dice así, con limitaciones en su mente, pues incrédula hasta cierto punto: ¿cómo es posible que me esté ofreciendo agua? Pero ella creía que era agua del pozo también, o un poco de agua extraña que le iba a dar, y no tenía con qué sacarla de todas maneras. Jesús no se refería a esa agua, Jesús se refería a su presencia operando directamente en el corazón de los seres humanos. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y oiga la siguiente pregunta: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Vea la pregunta. La mujer sabía historia bíblica, la mujer tenía conocimiento de las cosas, la mujer sabía pues así como barajarse las cuestiones en última instancia, pues, y cómo entablar una buena conversación. Estaba hablando no con Perico de los Palotes, estaba hablando con el Cristo de la gloria, estaba hablando no con Juan Charrasqueado, estaba hablando con el Dios todopoderoso, Jesús de Nazaret. Pero la mujer se la estaba defendiendo, pues se la rebuscó para poder decir esas cosas. ¿Cómo es posible? Tú eres mayor que nuestro padre Jacob. ¿Cómo me vienes a ofrecer agua que no voy a tener sed jamás si no tenés ni con qué sacarla? Pues el pozo es hondo, te vas a meter ahí. No, hombre, no es posible, no inventes, a lo mejor le quiere decir, hablando en buen castellano. Pues no invente, pues no me estoy ofreciendo algo que no me va a poder cumplir. Pero mire el versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ahí, esta es la tercera vez que le habla. Dame de beber fue la primera, si conocieres el don de Dios fue la segunda. Versículo 10, esta es la tercera vez que Jesús le habla. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. No te va a beneficiar por un rato, te va a beneficiar toda la vida. No te va a beneficiar solamente por un instante, o solo para aliviarte la carga, o para sacarte del problema, o para sanarte de una enfermedad, o para ayudarte en una situación difícil. Te va a ayudar todos los días de tu vida, no solamente para el tiempo de dificultad, sino en el tiempo de bonanza también. No es solamente para que tú digas: qué bonito el Señor, cómo me libertó, cómo me libró de esta situación, cómo me sacó de este problema, sino para que digas: en la diestra de Jehová hay delicias para siempre para mi vida. Alabado sea el nombre de Jehová. Esta agua que Dios te va a dar, esta agua que Dios le ofreció a la mujer de Samaria, es agua que salta en tu ser para vida eterna. Iglesia, usted ha recibido eso y más de parte de Jehová de los ejércitos. El que no lo ha recibido es porque no ha querido recibir
recibirlo. El que no lo ha recibido es porque no ha dicho: Señor, yo soy el que te tengo que pedir, o la que te tengo que pedir, dame de beber. Necesito el toque de tu mano, necesito la llenura de tu Espíritu Santo, necesito esa plenitud en mí. Hermanos amados, hermanas en Cristo Jesús, si viviéramos de acuerdo a la plenitud de Dios, no perderíamos el tiempo en tonteras de este mundo. Si viviéramos de acuerdo a la plenitud de Dios, no perderíamos el tiempo hablando de los hermanos, sino hablando de la gloria de Jehová de los ejércitos. Si viviéramos de acuerdo a la plenitud de Dios, no perderíamos el tiempo en cosas triviales de este mundo o en tonteras que este mundo nos ofrece, sino estaríamos postrados en la presencia de Jehová, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Aleluya. No perderíamos el tiempo en otras cosas, estaríamos metidos en la presencia de Dios, porque el agua que Dios nos ha dado es agua que dentro de nosotros es como una fuente que salta para vida eterna. Si en tu interior corren ríos de agua viva, si en tu interior hay como una fuente que salta para vida eterna, de la abundancia del corazón hablará tu boca, iglesia. Entonces hablarás cosas buenas, hablarás cosas limpias, hablarás cosas puras. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay agua que corre, hay agua no estancada, hay agua no con bichos raros, cabezones y zancudos que producen dengue. Hay agua viva, hay agua pura que proviene de las cataratas del cielo, de la presencia de Jehová de los ejércitos. La fuente del cielo sigue abierta para ti, sigue fluyendo, Dios, agua viva, para que cada uno podamos saciar nuestra sed espiritual. Alabados el nombre de Dios, alabados el nombre del Señor, a su nombre. Oh, gloria a Dios. La mujer fue motivada, la mujer se le movió el petate, se le movió el tapete, la mujer comenzó a sentir algo extraño, cosquillas en su interior. Extraña la plática, extraño en el pozo platicando, el gran sol, las 12 del mediodía. La mujer ni sacaba el agua y hablaba con el maestro, y la mujer le dijo, versículo 15, Juan 4:15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Fue motivada, no entendió del todo, entendió la mitad del mensaje, así como nosotros muchas veces venimos al culto y no entendemos nada, o a veces nos vamos y entendemos la mitad, a veces nos vamos entendiéndolo todo pero no cumpliendo nada, a veces bueno, así somos pues. A veces interpretamos lo que se nos quiso decir. Eso lo debe haber dicho pro fulano. Eso me suena a mí parecido a lo de mengano. Eso. No interprete nada. Oiga el mensaje, oiga la palabra. Dios nos manda a predicar la palabra de Dios. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. Preséntate delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, le dijo Pablo a Timoteo. Predica la palabra. No te enredes en fábulas de viejas, dice la Escritura. Predica la palabra. Fábulas de viejas, ¿verdad? No, pues sí, pero no es que son por la edad, sino que viejas pícaras, pues. Sí, hermano, sí, así es uno, fregado a veces, hombre. Así es picarillo, pues. Le gusta hablar de todo, le gusta, pero de Dios no habla nada. Si venimos a alabar a Dios, pues, vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey. Así cantan los hermanos allá en la isla, ¿verdad? De aquí lo cantan de vez en cuando los hermanos también. Vamos a alabar al Rey, a Jesucristo de Nazaret. Y siempre hacen un énfasis fuerte en la primera frase, ¿verdad? En la primera palabra de la frase inicial. Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey. Siempre es una. Es que si no es así no hay unción, no, si no es así no se siente. No se siente. Es como los que cantan. Así me dijo un hermano, mira, me dijo, cantate el himno del yunque, me dijo. ¿Cuál es ese? Le dije, no me lo puedo. Le dije, no, me dijo, si es un himno bien conocido, me dijo, cantarlo, que en esta ocasión es algo especial para cantarlo. ¿Y cuál es? Pues aquel que dice así, mira, me dijo, que en esta vida, y aunque en esta vida, pero sí, porque como la gente se emociona, entonces se entona y hace fuerza en la primera estrofa, ¿verdad? La primera frase de ese verso, de esa estrofa, pues siempre es así, y a la gente le pone con todo, pues, y una pasión terrible, hermano. Olvídese, sin música muchas veces, sin instrumentos musicales, pero con todo el galillo, ¿verdad? Abierto para adorar al Rey. Mire qué tremendo. Pero qué triste que nosotros a veces pues no hagamos cosas como esas, pues, porque en nuestro interior no hay esa agua, ni esa pasión, ni ese deseo por lo menos de obtenerla.
A veces siento que nos hemos quedado secos muchos de nosotros, pues. Hablo por mí primeramente, pues. Y entonces, secos de agua, pues. Seco de gordura es otra cosa, pues. Eso es otra cuestión. No lo vaya a malinterpretar tampoco. Pero a veces siento que nos hemos quedado así, como que nos han exprimido en medio del problema y no hemos querido llenarnos nuevamente de la gloria del Señor, porque tememos tomar una responsabilidad más fuerte con Dios. Si eso es maravilloso, hermano. Eso es precioso, eso es un privilegio que Dios le concede, que Dios lo tome en cuenta a usted. Eso es maravilloso. ¿Cómo se siente usted cuando lo llaman de un trabajo, hombre? ¿Cómo se siente usted cuando le dicen, mire, teníamos este rimero de solicitudes, pero no sabemos por qué? La suya era la última, pero no sabemos por qué. Apareció aquí en la primera y no sé, sacamos así al azar y la suya salió. Pues dele gracias a Dios, mire, esto es una bendición y que no sé qué. Y usted se siente feliz, pues, de que lo hayan llamado, que lo hayan tomado en cuenta, que le van a pagar tanto, que esto y lo otro, que va a hacer aquí, que va a hacer allá. ¿Cómo no va a sentirse cuando Dios le da un privilegio? Pues se tiene que sentir más dichoso, más contento todavía, más feliz, agradecido con Dios, andarlo gritando a voz en cuello: soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey, por Cristo bendito, soy el hijo de un rey. Necesitamos todo ese toque de Dios que opera en nuestra vida, porque cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, dijo Jesús, no tendrá sed jamás. La mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga yo sed jamás, para que no venga aquí a sacarla. Dije, entendió la mitad del mensaje. Siempre pensó en lo físico, pero lo espiritual prevalece sobre lo físico, sobre lo material. Ahora Jesús, en medio de todo, mire esto es impresionante, en verdad. Esto me llamó mucho la atención y me sacó de la base, pues, porque Jesús está hablando del agua. Jesús está hablando de llenar a la mujer de su presencia, de agua viva, de agua que le va a saciar su sed espiritual, que no va a tener necesidad de andar buscando otro tipo de aguas, otro tipo de personas que le hablen bonito para que le resuelvan problemas, para que le ayuden y sacien sus necesidades, porque Jesús es el que va a saciar todas sus necesidades. Entonces, pero de repente Él cambia de tema completamente, le da un giro, y que a veces son cosas que pues nosotros podemos hacer, pero Jesús siempre tiene un plan, un propósito. Dios es un Dios de planes, un Dios de pactos, un Dios de propósitos, y Jesús siempre, como Dios, tiene un propósito al actuar de esa manera. Está hablando del agua, pero de repente cambia totalmente su tema para interactuar con la mujer, para hablar con la mujer. Y Jesús en el versículo 16, la mujer le acaba de decir, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Cualquiera puede entender, pues a lo mejor también al marido le va a dar agua. No, quiere tocar el corazón de la mujer, quiere impactar su vida de tal manera que la mujer entienda que antes de ser llena, que antes de recibir el agua viva para que no se atrofie la bendición, debe ser libre del pecado y la maldad en que se encuentra. Debe ser libre del adulterio, debe ser libre de la vida pecaminosa que lleva, debe ser libre de esa reputación mala que tiene. Porque entonces, cuando sea libre, entonces Dios le dará una llenura total. Cuando te vas a vaciar de ti mismo, Dios te va a llenar de su presencia, amada iglesia. Entonces le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Mire, esa es la cuarta vez quizás que le habla ya al Señor. Versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y eso era cierto hasta cierto punto. Era verdad. Y estas son las peores mentiras que uno dice, las verdades que dice a medias. No hay peor mentira, dicen algunos, que la verdad que se dice a medias. Mire lo que le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido.
Y lo que hablé, ¿verdad? Que decían algunos comentaristas que esto lo había hecho bien la mujer, que la mujer se había casado en sus necesidades, que se le fueron muriendo los maridos, igual que otra que la Biblia menciona, que se le murieron como 7 u 8, y entonces, bueno, pero que en este caso la mujer no tenía culpa, o que los maridos le habían dado carta de divorcio, o como haya sido. Pero de todas maneras, si no tenía culpa de eso, de todas formas la reputación que tenía la mujer no era tan buena. Mire que la mujer llegaba a sacar agua del pozo a las 12 del mediodía. Porque a esa hora, con todo el calor que había, no cualquiera iba a llegar a estar sacando agua del pozo, pues. No iba a haber otras mujeres en el camino que la encontraran y hablaran mal de ella o la señalaran por su mala reputación. Por eso la mujer en estrategia buscaba la manera como llegar a una hora, en un horario diferente donde todo el mundo no llegara, solamente ella estuviera. Y rapidito echaba agua en el cántaro y se iba rápido para su aldea, pues. Pero en ese momento Jesús la entretuvo, Jesús la detuvo y Jesús le habló a su corazón. Por eso es que está ahí todavía la mujer en ese momento. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Quiere decir que es marido de otra, pues. Esto has dicho con verdad, que no es tu marido, pero que vives en pecado, eso tienes que aceptarlo. Porque si quieres ser llena del agua que yo te voy a dar, tienes que ser limpia de tu pecado para que el agua viva reaccione dentro de ti, haciendo una efervescencia tremenda. Si no, esto se va a asentar rápidamente, porque tu pecado puede opacar esa bendición que yo voy a darte. Y usted me podrá cuestionar eso que acabo de decir. Lamentablemente eso es así. Cuando hay pecado en nuestra vida y la bendición de Dios llega, muchas veces puede ser por la bendición y misericordia de Dios que uno reconozca y diga: Señor, francamente tú me bendices a pesar de mi pecado, me arrepiento y entonces me dejo llenar de ti única y exclusivamente. Pero a veces no sucede así. La bendición está, uno fluye en el momento, uno se goza, uno hasta pega su gran llorada, pero no cambia. ¿Por qué? Porque el pecado opaca la bendición. Yo le estaba diciendo a los pastores, y alguno de ellos a lo mejor se sintió mal al decir esto yo, pero le digo yo, a veces nosotros cantamos cánticos que nosotros decimos que son cantos de adoración, porque son cantos calmados, ¿verdad? Son cantos así muy quietos, ¿verdad? Cual la quietud de un arroyo es la paz que yo siento cuando estoy con mi Señor. Bueno, pero uno canta cantos de júbilo y uno cree que son de júbilo porque son alegres, ¿verdad? Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, ¿verdad? Pues son cantos alegres. Pero muchas veces, aunque sea alegre o sea calmado, de acuerdo a lo que diga, eso va a hacer que el canto sea de consagración, de alabanza, de adoración o de alguna otra cosa más, de júbilo, pues. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que diga. Si dice algo que a mí me permita decirle a mi Señor y Dios que yo me consagro a Él y me entrego a Él, eso se llama cántico de consagración, de adoración, reconociendo sus atributos, reconociendo quién es Él, el grande y todopoderoso. Pero si yo quiero alabarlo por sus poderosos hechos, por sus incontables bondades, y quiero pues decirle cosas como esas, pues entonces ahí se lo expresaré. Y si quiero reconocer lo que Dios ha hecho por mí, entonces se lo diré cantando. No importa que sea alegre o sea calmado, no importa. Pues yo estaba diciéndoles eso a los hermanos, pues eso es lo que yo creo, pues, ¿verdad? Tal vez usted puede pensar de otra manera y lo respeto también, pero creo que no estoy errado en lo que le estoy diciendo, porque es lo mismo con los propósitos cuando uno tiene para predicar la palabra de Dios. Hay propósitos evangelísticos, hay propósitos de consagración, hay propósitos pues doctrinales y tanta cosa, y hay propósitos devocionales también. El propósito devocional me indica a mí que yo debo de, mientras estoy predicándole a la congregación, yo debo demostrar el favor de Dios para la humanidad, la gracia de Dios para la humanidad, el amor de Dios para su pueblo, y eso es devocional. Pero cuando yo voy a hablar de un propósito de consagración, voy a mostrarle a la congregación el deseo mío de entregarme, de consagrarme, de esmerarme por hacer la voluntad de Dios, servirle en integridad, con amor y temor todos los días de mi vida. Entonces lo mismo es en cuanto a los cantos, me parece.
Pero yo le digo, a veces nosotros podemos estar cantando un coro hasta 100 veces y muchas veces la gente está hasta aburrida. No, dijo uno de ellos, ¿verdad? Yo canto 1000 veces o las que sea y la gente está llorando bajo la unción. Bueno, le dije yo, gloria a Dios. ¿Cómo salen después del culto? ¿Cómo están allá afuera? ¿Qué hablan allá afuera después de estar cantando y pegando la gran llorada? Yo lo he visto. La vez pasada fui a una iglesia filial, para que nadie piense que es una iglesia de otro lugar, una iglesia filial, y estuvimos hablando con los hermanos, miembros de la congregación, el pastor que estaba ahí en esa época, y bueno, los hermanos diciendo cosas, ¿verdad? Y cosas como estas, profundas, filosóficas. Un principio lleva a otro principio, cosas profundas. Otro decía, ¿verdad? Ajá, dice que es espiritual, que es cristiana, y allá afuera me anda sentenciando, dice que donde me halle me va a arrastrar. ¿Y usted cree, hermano? Me dijo que me va a agarrar con las manos amarradas. Ajá, le voy a dar también. Mire qué profundidades son las espirituales. Bonitas, ¿verdad? Las cosas que estábamos hablando. Bueno, de repente les digo yo, miren, en vez de perder el tiempo en todo esto, mejor oremos, pues, ¿verdad? Y arrepintámonos y consagrémonos a Dios. Pidámonos perdón, hombre, alguna cosa, pues. Entonces diga, amén, hermano, oremos. Mire, hermano, empezamos a orar. Esa gente no lo deja orar a uno. Pegan unos gritos como usted no tiene una idea. Sin micrófono, pero usted queriendo orar y usted se desgarra la garganta porque esa gente tiene galillo a más no poder, hermano. Y bueno, todo uno calladito, Señor, reprende todo esto, Señor, ayúdanos, pon tu mano y da una unción especial, convierte los corazones. Y de repente empezaba la gente echando el bofe ahí, ¿verdad? Vomitando, escupiendo, se oía solo que caían las grandes, bueno, ¿cómo se le dicen? Pollas, ¿verdad? Entonces allí caía de todo, tosían, habían unos que le salían unas mucosidades espantosas. Usted a lo mejor lo ha visto algunas veces que usted ha tenido oportunidad de participar de alguna liberación. Eran unas vejigas, se inflaban, ¿verdad? Como que era el moco del elefante, y después se le volvían a meter otra vez. Otra vez, mire, hermano, era espantoso aquello. Y nosotros reprendiendo, fuera espíritu de mocosidad, bueno, lo que sea, pues, lo que sea, pues. Mocoseras, mucosidades, esto y lo otro, lo que fuera, fuera. Pero de todas maneras, al final, todos sudados. En esa época no se había puesto piso en el suelo, era tierra. Caían al suelo, todos sudados, revolcados. Teníamos de estar ahí desde como las 10 de la mañana y era ahí aproximadamente las 7 de la noche y seguíamos en lo mismo. Pues no habíamos estado orando todo ese tiempo, habíamos estado platicando, pero digo, llegamos como a esa hora de la mañana y pues era esa hora de la noche ya y no nos podíamos venir porque ya en ese momento sí estaba orando la gente. Al final la gente pues ya dejó de orar, ¿verdad? Todos revolcados, todos tierrosos, algunos todos embarrados ahí por el sudor y la tierra, pues ya casi construían su casa también. Y entonces, bueno, pero se abrazaron con el pastor, le pidieron perdón, lo dejaron todo embarrado, barro, tierra, mocos, de todo, pues, ¿verdad? De todo, y el hombre ahí abrazándose. Al día siguiente, yo vine como a las 9:30, 10 de la noche de ahí. Al día siguiente, llaman por teléfono y era el pastor y me dice, hermano, quiero agradecerle porque vinieron ayer. ¿Y cómo están las cosas, hermano, verdad? ¿Se sintió bonito? Sí, hermano, bonito en el momento, pero viera después. Me dijo, igual sigue esta gente que estos son unos diablos, me dice. Bueno, entonces no se compone la gente, pues. ¿Por qué no se compone? Porque no permiten que Dios les llene plenamente, porque quieren tener el montón de ataduras, el montón de anclas metidas en su corazón, porque somos masoquistas y no nos gusta ser liberados en forma total. Nos gusta que el diablo nos esté aplastando y nos esté apachando ahí continuamente. Eso no es la voluntad de Dios para su vida, amada iglesia. Una señora me dijo a mí hace años allá, que yo estaba predicando en un lugar, me dijo al final, todas estaban resentidas, 13 mujeres estaban ahí, 12 estaban resentidas confesando sus situaciones para orar por ellas, y una me dijo, yo no, me dijo, yo ya pasé de esa etapa, ahorita estoy en el desierto, me dijo. Y me han dicho, ¿y ahí quién le ha dicho a usted que está en el desierto? Ahí donde me congrego, a mí me han dicho que tengo que pasar por el desierto, y ahí voy, me dijo, caminando. ¿Y cuánto lleva? Como 2 meses, me dijo, le faltan como 40 años todavía. Le dije yo, siga adelante, hermana, siga adelante, que sus
zapatos no se van a deshacer, ni su ropa se va a desintegrar. Siga adelante, hermana, siga. Pues sí, si la gente quiere estar así, pues ¿y qué vamos a hacer? Pues alguien decía que el que lo entierren, ¿cómo dice? El que por su gusto muere, aunque lo entierren parado. Gracias, hermano. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Pues sí, o sea, pues que la gente si quiere estar ahí en esa desgracia, así va a vivir, aunque la bendición y la gloria de Dios estén a la mano de ellos para que lo puedan obtener. Dios te lo pone en bandeja dorada, la bendición, pero no la agarramos simplemente porque no queremos compromisos con Dios. Eso es porque el diablo nos tiene nublado el entendimiento. La mujer estaba así también en alguna medida, porque estaba diciendo no tengo marido, pues es para poder desviar de la conversación al Señor. Sin embargo, el Señor le dijo otra cosa, pues le dijo, no, yo bien sé que no tienes marido, porque con el que vives no es tu marido. Y eso sí has dicho con verdad, es lo único que has dicho con verdad. Pero lo otro era mentira, porque tienes que aceptar que necesitas el toque de Dios en tu vida. Le dijo la mujer, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta, me estás declarando todas las cosas. No lo ha reconocido como el Mesías todavía, me parece que eres profeta, el que me va a proclamar una palabra, me va a declarar mis situaciones, me va a declarar el futuro para mi vida también. Pero oiga la mujer, si no sabía de cuestiones históricas pues también y de forma de adorar, claro que estaba metido en eso. Versículo 20, y lo quiere desviar y sacarlo de la conversación a Jesús. Jesús sabe todas las cosas. Le dice el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, el monte Gerizim, monte que los samaritanos habían tomado como centro o lugar de adoración. Pero Jesús había declarado que pues Jerusalén era el lugar donde adorar, o Dios había declarado eso, el Antiguo Testamento lo expresa así, y entonces en el templo adoraban, y allá en el desierto, en el tabernáculo, pues allá estaban haciendo sacrificio, pero luego en el templo, en Jerusalén, allí adoraban, y ahí estaban alabando a Dios, y bueno, toda la cosa, pero se estableció así. Pero esta mujer le dice, no, es ahí en el monte Gerizim donde debemos adorar nosotros. Eso no es escritural, eso no está establecido en la Biblia. Está queriéndole decir el Señor con las respuestas que le va a dar, eso no es así, estás muy equivocada y tus padres o tus ancestros se han equivocado al hacer esto. Pero ustedes dicen, le dijo la mujer, que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ya le dije por qué se estableció así. Versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, y esto es interesante también, créeme que la hora viene. ¿Y cuál hora es la que va a llegar? Pues que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ya ven, no es escritural, no tienen mandamiento de hacerlo, es alguna tradición nada más, es una cuestión de legalismo que ustedes han tomado, es una cuestión que ustedes lo han tomado así, pero no es así de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque a los judíos se les entregó el mandamiento para hacer luz a las naciones, pero que de los judíos iba a nacer el Mesías príncipe que iba a dar salvación a toda la humanidad, Cristo Jesús Señor nuestro. De todas maneras quiere decir ambas cosas. Los judíos fueron establecidos como un pueblo santo de Dios, fueron llamados con el propósito de ser luz a las naciones para testificar de la grandeza de Dios, y a través de ellos las gentes de alrededor pudieran encontrarse con el Dios de la gloria, con Jehová de los ejércitos. Pero estos fallaron, y de todas maneras en medio de ellos, de una virgen, nació Jesús, el Mesías, el que iba a dar salvación a la humanidad, Cristo, el Dios todopoderoso. Entonces ahí esta mujer está recibiendo el mensaje donde el Señor le dice, créeme que la hora viene. ¿Y cuál hora? Donde no es necesario ir a Jerusalén ni meterse en el monte Gerizim para estar adorando. La hora viene, y esa hora que viene es porque yo estoy aquí delante de ti, y esa hora viene porque la gente no tendrá necesidad de ir a ningún lugar específico o exclusivo para adorar el nombre de Jehová, sino en todo lugar toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Alabado sea el nombre del Señor, porque en todo lugar, cuando eres un hijo de Dios, cuando eres parte del pueblo santo de Jehová, cuando eres iglesia de Cristo Jesús, en todo lugar podrás adorar el nombre bendito de Jehová de los ejércitos. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Ustedes no saben lo que están adorando, pero nosotros sí sabemos,
Mas la hora viene, versículo 23, y oiga esto, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no solo de manera externa, no solo postrados o llorando como el caso que les acabo de contar, que eso era físico, pero en el corazón no había cambios. Usted no puede salir del templo, hermano, de la misma forma que vino después de que Dios le pegue una gran revolcada en su presencia. Pues usted no puede salir igual. Es algo inaudito, es algo que no se puede entender, que salgamos igual o hasta peores y molestos del templo cuando Dios nos ha ministrado, ha obrado en nuestra vida, nos ha saciado nuestra sed espiritual, ha tocado las fibras de nuestro corazón y salgamos iguales o peores de como vinimos. No es posible. Algo está fallando. O falla el mensaje, o falla el pastor, o fallan los miembros, o falla. ¿Qué está fallando? Dios no puede fallar y Dios no puede ser burlado. Dios lo que quiere es bendecir a su pueblo de manera especial y maravillosa, como solo Él lo puede hacer. Por tanto, es el tiempo ahora que nosotros nos demos cuenta que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, gente que pueda hacerlo con sinceridad, gente que pueda postrarse en su presencia, pero que su corazón también esté doblegado en la presencia del Dios del universo. No es solamente tu cuerpo, no es solamente tus ojos cerrados, no es solamente tus manos levantadas, es tu corazón metido en la presencia de Jehová, el Dios del universo. Solo así puede cambiar la iglesia. Solo así la iglesia será diferente. Solo así la iglesia será una iglesia poderosa, una iglesia guerrera para la gloria de Dios. De lo contrario, haremos guerra, pero a lo mejor no venceremos en la guerra. De lo contrario, haremos esto, pero a lo mejor no habrá plenitud de bendición como Dios quiere dárnosla. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, versículo 24, termino acá. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren con toda sinceridad, sin andar inventando nada y con una actitud interna que está siendo sometida a la voluntad perfecta de Jehová de los ejércitos. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Esos son los términos en hebreo y en griego para referirse al ungido de Dios. El ungido, el capacitado, el enviado por Dios para realizar la obra de salvación del género humano. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Aleluya. Y fue la última vez que le habló. Cuando los discípulos llegan, la mujer sale, deja hasta el cántaro, va a la aldea de samaritanos y va a decirles: allá hay un hombre que me ha dicho todas las cosas que yo soy. Y los samaritanos fueron a ver lo que había sucedido y se dieron cuenta de que no era solamente palabras de la mujer, sino que era algo que ella había en verdad experimentado, el toque de Dios dentro de su corazón. Pero Él le dijo: yo soy el que habla contigo. La mujer sabía muchas cosas. Mire lo que le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Pues claro que lo sabía. Claro que tenía conciencia de la escatología bíblica. Tenía conciencia de que el Señor iba a llegar. Mire qué tremendo. Pues sí, era un tiempo futuro y sabía lo del Antiguo Testamento, sabía de las profecías, sabía de las cosas que iban a acontecer. Y entonces iba a darse cuenta que en el futuro iba a aparecer el Mesías para redimir a la humanidad. Sabía muchas cosas, sabía cuestiones históricas, sabía cuestiones teológicas, sabía cuestiones de todo tipo de cuestiones. Sabía la mujer, sabía bastante pues. Lo que no sabía es cómo ser libre de su pecado y de su maldad. Pero Jesús le dijo cuando ella le habla: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy. Y yo soy, se lo he dicho tantas veces, hacía referencia al Antiguo Testamento también. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el grande, quiere decir, el eterno, quiere decir, el siempre presente, quiere decir, el todopoderoso, quiere decir. Y la mujer le dijo: yo sé que había de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Yo soy el que habla contigo.
No tienes que ir a buscar en ningún lugar. Yo te he venido a buscar. No tienes que esforzarte para nada. Yo te vine a buscar. Yo te vine a encontrar. Yo te quiero libertar. Yo te quiero bendecir. Yo soy, es el que te quiere usar tu vida con poder de lo alto. Yo soy el que habla contigo. La mujer recibe un toque maravilloso en su corazón al escuchar la frase yo soy, aleluya. Y el gran yo soy quiere bendecirte. El gran yo soy quiere usarte. El gran yo soy quiere hacer de tu vida una vida de bendición, ahora y siempre. Porque el agua que Él te da y Él te ofrece y Él te ha llenado con esa agua, si todavía no lo sabías, iglesia, es agua que no sirve solamente para un momento, para este tiempo, para el culto, para un día, sino sirve para toda la vida, por toda la eternidad. Porque este Dios que nosotros adoramos es Dios nuestro eternamente y para siempre, dice Salmo 48:14. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios te quiere bendecir. Yo soy, es el que está aquí para bendecir tu vida y para llenarte de agua viva. Habrá gente que no tiene esa llenura en su corazón. Habrá personas que nunca antes han hecho una decisión de fe por Jesús y están cansados del camino y están teniendo que ir a ciertas horas extrañas para ver qué es lo que hacen y cómo se desarrollan, porque no quieren que nadie los vea, porque les da pena que los vean por sus malas acciones, por su mala conducta, o hasta para eso ya perdió la vergüenza. Habrá personas que necesitan un toque de Dios. Yo no lo sé, usted lo sabe. Ahí en casa, si alguien ve este programa a su debido momento, este mensaje, habrá gente ahí que está como oyente, como televidente, viendo este mensaje, escuchándolo y también con una necesidad interna en su corazón. No sé, usted lo sabe, Dios lo conoce. Tan solo ábrale su corazón a Dios, tan solo déjese llenar por el Señor. Y si hay alguien en esta congregación, aquí en el santuario, con necesidades espirituales, con necesidad de un toque de Dios a su vida, con necesidad de que Dios le limpie de pecado y le llene de su agua viva, ahí donde está ubicado, alce su mano por favor en señal de que quiere tomar una decisión de fe por Jesucristo. Ahí donde está ubicado, ponga su mano o su brazo en alto para señalar que usted está aceptando a Cristo como su Salvador personal, confesándole sus pecados o reconciliándose con el Señor, y que tiene necesidad de que alguien se le acerque para orar con usted y por usted. Si hay alguien en esa condición, aquí le invitamos para que pueda tomar esa decisión rápidamente, e invito también a los servidores para que puedan estar atentos ahí. Y se ven que alguna mano se levanta, porque el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio para aceptar a Cristo como su Salvador personal, entonces acérquese por favor para orar con estas personas. Si hay alguien, alce su mano y manténgala unos segundos en alto mientras el servidor o servidora le mira, lo ubica y se le puede acercar. Si hay alguien, hágalo. Y ahí en casa, si usted necesita el toque de Dios, ore conmigo también de esta manera. Acá en el santuario y en casa, oren así: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi alma y mi corazón para que tú lo limpies de todo pecado y de toda maldad. Purifícame, Señor, y ayúdame para que desde este día yo pueda serte fiel hasta que tú vengas a levantar a tu iglesia o me llames a tu presencia. Recíbeme en tu seno, pues yo te confieso como el Salvador, el Señor, el dueño, el amo y el Rey de toda mi vida. Acéptame entonces como un hijo tuyo, como una hija tuya, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si usted oró de esa manera, usted se ha convertido en un hijo o en una hija de Dios. Queremos invitarle acá al santuario para que pueda venir. Los que no conocen, 20 Avenida Norte y Calle La Campiña, en la colonia Tlacatl, en esta esquina de bendición para muchos. Queremos que usted también, estimado televidente, pueda congregarse. Y si usted ha hecho una decisión de fe por Jesús o todavía no, pero desea visitarnos, aquí le esperamos con los brazos abiertos, esperando que, así como la gran familia del Centro Misionero El Sembrador, usted también pueda gritar a voz en cuello que solo en Jesús hay victoria espiritual.
Que Dios le bendiga en grande manera. Es nuestro deseo.